Entonces, creo que ayer algunos yo les expliqué, pero a la mitad no les había explicado. Entonces, una de las plagas que el ingeniero ahí habló en la presentación fue Compsus. Compsus viridilineatus. Es un insecto viridilineatus. Es un curculiónido. Es un insecto de color blanco y tiene una rayita aquí, unas listras de color verde. ¿Sí? Verde iridiscente. ¿Iridiscente qué significa? Que con la luz alumbra. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esta plaga es el que produce este daño. ¿Sí? Esa C en el borde de la hoja, ¿sí? Pequeñita, mire. Entonces, el típico daño de Compsus viridilineatus, ¿sí? Entonces, esa plaga es muy importante porque pues, puede afectar pues, de folia los cítricos, pero más importante es que esta puede ovipositar en el suelo y daña las raíces. Entonces, ese problema sí es más grave, ¿sí? Pero como decía el ingeniero, fácilmente esto se lo puede controlar con aplicaciones de hongos entomopatógenos. ¿Sí? Hongos entomopatógenos. Entonces es una plaga importante. Para este insecto, en donde hay altas poblaciones, generalmente les ponen trampas de oviposición. No sé si las conoce, las trampas de oviposición. Entonces hacen tiras, unas tiras más o menos así de ancho por ahí de unos 6 centímetros y de largo por ahí de unos 30 centímetros de plástico blanco. Entonces las cuelgan, ¿sí? Y los insectos son capaces de ovipositar ahí. Entonces simplemente van, ven las posturas y muchos de esas posturas son parasitadas por un parasitoide que se llama Fidobius. ¿Sí? Es un parasitoide. Entonces, una forma de mostrarlos es como estamos haciendo el muestreo con sacudiendo el árbol. Sacudiendo el árbol, entonces fácilmente caen los adultos, y otra forma de hacer el muestreo y de ver si hay presencia del insecto es viendo el típico daño que vimos hace un momento, ¿no? Que es esto, ¿sí? Entonces mire, aquí es la media luna pequeñita, ¿sí? Al borde de la hoja. Entonces eso nos damos cuenta que es daño de un Compsus, ¿sí? Diferente del daño de hormiga, como nos decía el ingeniero, que el daño de la hormiga también es un daño parecido a este, pero es más grande, ¿sí? Las mandíbulas de ella son más grandes, entonces la media luna es más perfecta, ¿sí? Al borde de la hoja, pero es más grande, ¿sí? Entonces, para diferenciarlo. Todo eso con respecto a al control biológico se pueden hacer aplicaciones de estos hongos entomopatógenos, y además existen algunos parasitoides de los huevos, como les decía, ¿sí? El insecto entonces generalmente oviposita en las hojas, en vez de las hojas. Los huevos son de color blanco, ¿sí? El problema es de que una vez que sale la larva puede ir allá a la raíz, y ahí sí es difícil de controlarle. Pues hay ensayos que han hecho aplicación de nematodos entomopatógenos para el control, porque una vez que la larva entonces eclosiona y empieza a barrenar las raíces, y a eso sí es un problema entonces del control. ¿Una raíz puede hacer algo, profe? ¿Eh? Una vez que entra la raíz, ¿puede hacer algo? Pues esos controles con ladrillo, con boberia. No, control con boberia es para los adultos que están acá. Ah, ok. ¿Sí? Pero una vez que está dentro allá sí es más difícil. Entonces, el único control biológico que puede utilizar es nematodos entomopatógenos. Ellos sí son capaces de penetrar y meterse por adentro el daño que está causando la larva. ¿Cuál es el parasitoide que usted comentó que...? Fidobius, parasitoide de huevos. ¿Fidobius? Sí, entonces uno cómo se da cuenta, ese es difícil de verlo, difícil de ver la parasitación. La única forma más fácil de verlo es lo que le digo, coger tiritas de plástico de la medida que les dije, más o menos de 6 centímetros por unos 30 centímetros, y se las cuelga. Entonces los adultos se ven estimulados a ovipositar ahí en esas tiritas, y si hay parasitoides uno revisa los huevos, y los huevos que han sido atacados por el parasitoide son de color negrito, los otros son más blanquitos tirando amarillito. Entonces eso con respecto a
con respecto a COMS. ¿Sí? Ahorita de pronto lo vemos, pero hay que sacudir más árboles. Nos vamos entonces sacudiendo árboles de aquí hasta que lo encontremos. Sí. Bueno, aquí el ingeniero me pasó otra. Este es mosca blanca, ¿cierto? No, ese es cochinilla, sí, cochinilla. Sí. Esto parece como, esto es un pseudocóccido, ¿no? Entonces, dentro de los insectos escamas hay dos grupos grandes, ¿no? Y en forma general, en frutales se presentan mucho las escamas, ¿no? Entonces, dentro de las escamas hay dos grupos grandes, una que son los cóccidos y otros son los pseudocóccidos. Los pseudocóccidos, ¿por qué se caracterizan? Mire, ¿qué le ven ustedes? ¿Qué apariencia tiene? Polvoriento, polvillo. Como un polvillo, eso. Por eso le dicen cochinillas algodonosas. ¿Sí? Entonces estos son los pseudocóccidos. ¿Sí? Entonces dentro de los pseudocóccidos hay varias plagas. Una de las más importantes en cítricos es hortensia, ¿cierto? De pronto por aquí la vemos, hortensia. Entonces es una plaga que ella se ubica en las hojas, en los frutos, en las ramas, en los troncos, ¿sí? Y estos insectos, recuerden que son chupadores, ¿no? Son insectos chupadores. Y estos insectos generalmente se asocian a lo que ayer hablamos. Ellos producen cuando hay altas poblaciones, ya sean áfidos, ya sea mosca blanca, ya sean estos cóccidos o los pseudocóccidos. Para completar la parte de los que les decía que había dos grupos, unos que son los pseudocóccidos, que son estos, y hay otros que son los cóccidos. Los cóccidos son como una tortuguita, como una conchita que se pega. Esos son. Eso, este es cóccido, exactamente. Este es un cóccido y este es un pseudocóccido. Entonces muy frecuente en los frutales, ¿no? Y en los cítricos también muy abundantes. Sin embargo, estos tienen muchísimos enemigos naturales, muchos depredadores, muchos parasitoides. Los entomopatógenos funcionan muy bien. Bueno, entonces mire, tiene estos insectos, ¿sí? Lo que uno observa aquí son hembras, ¿sí? Son hembras, porque la apariencia de los machos es totalmente diferente, es como un mosquito, ¿sí? Entonces lo que uno observa aquí, entonces necesito que vean esto con la lupa y vean, ellos son como unas marranitas, ¿sí? Esto posiblemente sea Diaspidide. Perdón, esto posiblemente es Diaspidide, no, ahorita vemos el Diaspidide. Esto posiblemente es Dismicoccus, parece Dismicoccus. ¿Cómo se observa el macho? Como un zancudito pero chiquitico, no, sin patas largas. ¿Sí? Un mosquito chiquito. Pero tienen las dos hojas diferentes. Sí, profesor. Pero esto no tiene pues aspecto de un insecto como tal, ¿no? Pero estas son las hembras, ¿sí? Los machos sí tienen pues aspecto de... Yo necesito que le tomen la foto donde está. Acá está. Pero sí está. Necesito que me la envíen a mí también. Está el medio, no, la